temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo culto. Ya estamos promediando el mes de agosto y seguimos celebrando la fidelidad, el amor, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. El Señor es fiel, el Señor cuida de nosotros. Hoy podemos y debemos proclamar buenas noticias. Saturados de malas noticias por todos lados, tenemos el libro que es la revelación de la palabra de Dios, que nos derrama infinidad de buena noticia, de buenas noticias para que las conozcamos, para que las creamos, para que nos afirmemos en ellas y para que las proclamemos. Y quiero compartir contigo 3 versículos nomás del Salmo 46. Allí dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice llanamente lo que está diciendo, que aunque a nuestro alrededor todo se conmueva, todo se desacomode y suene como un gran caos, quienes confiamos en el Señor estamos seguros, porque Él es quien nos ampara, quien nos fortalece y quien acude prontamente a nuestro auxilio en medio de circunstancias adversas. ¿Cómo no glorificar, bendecir y proclamar a ese Dios maravilloso? ¿Cómo no darlo a conocer en un tiempo en que la sociedad está ávida, necesitada de buenas noticias? ¿Cómo no proclamar esta verdad? Y quiero además aprovechar en esta mañana para saludar, bendecir y felicitar a todos los niños, porque hoy se celebra el Día de la Niñez, niños y niñas celebrando precisamente ese amor, esa gracia maravillosa de parte de Dios. Y quiero compartir con ustedes también, particularmente para los niños, pero para todos en general, 2 pasajes en el Evangelio de San Mateo. El primero en San Mateo, capítulo 21, versículo 15. San Mateo 21, 15, y allí dice: Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? A los religiosos les escandalizaba que niños, adolescentes, jovencitos estuvieran haciendo alboroto al celebrar la presencia de Jesús en medio de ellos. Les parecía algo fuera de orden, algo escandaloso. Y Jesús les recuerda un pasaje del Salmo capítulo 8, versículo 2, donde dice precisamente esto. Y Él les dice: ¿no leyeron? Como retándolos un poco. Ustedes son conocedores de las Escrituras y se alarman, se asombran o se maravillan o se escandalizan de que esté sucediendo lo que la Biblia, lo que la profecía, lo que la palabra de Dios ya había declarado. Dice: de la boca de los niños, de los muchachos y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Está diciendo la alabanza perfecta, la alabanza sin estorbos, sin manipulaciones, viene de alguien que tiene un corazón puro, sencillo y sin ningún interés creado o generado. Los niños son así. Los niños son puros, los niños son sinceros, son francos, no tienen dobleces porque no tienen muchos intereses mezquinos o egoístas. Esto lamentablemente lo van aprendiendo porque los mayores lo vamos transmitiendo, lo vamos mal enseñando. Pero si una alabanza va a ser pura, va a ser prístina,
va a ser la alabanza de quien tiene un corazón como la de un niño. Y precisamente en este mismo sentir, en el capítulo 19 del mismo Evangelio de San Mateo, en los versículos 13 al 15, hay un pasaje bastante más conocido, que es el que solemos usar en las ceremonias de presentación de niños para bendecirlos junto a su familia. Ahí donde recuerda a Jesús con los discípulos y la multitud acercándose a Él, dice que fueron los padres con los niños a presentárselos a Jesús para que Jesús los bendijera poniendo sus manos sobre ellos y para que orase por ellos. Y los discípulos, inquietos, molestos, cansados, quizás pensando que a Jesús esto le ocasionaba un inconveniente, un malestar, un disgusto, empezaron a reprender a esos padres que importunaban a Jesús. Pero Jesús dijo: dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. No le impidan a los niños venir, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo que está diciendo Jesús de los niños, literalmente, pero también de quienes como niños se acercan a Jesús. Quienes no como niños desde la ignorancia o desde el desconocimiento meramente de las verdades profundas, sino desde la pureza, desde la inocencia, porque aún siendo adultos y aún habiendo aprendido en el transcurso de la vida, habiendo perdido en el transcurso de la vida la inocencia, podemos recuperarla, rescatarla cuando reconocemos nuestro pecado, nos damos cuenta que necesitamos una sanidad, una salvación, una transformación de nuestra vida, y cuando entendemos que el único que puede hacer eso es Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos y entregamos nuestra vida a Jesucristo, recibiéndolo como el Señor de nuestra vida, recuperamos, junto con la sanidad de nuestra alma, con el perdón de nuestro pecado, también la inocencia de quien quiere crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, un día especial para que los niños puedan disfrutar, puedan celebrar, para que los padres y los abuelos puedan disfrutarlo junto con ellos, pero para que también espiritualmente podamos ser desafiados a acercarnos a Dios cada día con esa actitud de una alabanza perfeccionada, de un corazón sincero, sin dobleces, que busca agradar, adorar, exaltar y bendecir a quien tiene todo el derecho de recibir la honra, la gloria y la adoración a nuestro Señor. Seguimos adorándole con esta alabanza. Grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Dar gracias de corazón. Dar gracias al Santísimo. Dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Dar gracias de corazón. Dar gracias al Santísimo. Dar gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora digan débil, fuerte soy, digan pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora digan débil, fuerte soy, digan pobre,
soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias de corazón. Damos gracias al Santísimo. Da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Damos gracias, Rey. Corazón, te alabamos, Rey, al Santísimo. Da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Oh, vida ahora, vida débil, fuerte soy. Vida al pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Oh, vida al débil, fuerte soy. Al poder de nuestro Dios, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, te damos gracias, Rey, por todo lo que nos das. Gracias por ser quien eres tú, Señor. Da gracias. Y como decía anteriormente, estamos saturados de malas noticias y anhelantes de buenas noticias. Cada vez que se reúne la plana mayor de la dirigencia política de nuestro país a nivel nacional, de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, estamos expectantes a ver cuáles son las novedades. Y estamos deseosos de que digan la cuarentena o el aislamiento obligatorio se va a flexibilizar. Queremos algún tipo de buena noticia, que la economía mejoró, que la vacuna ya está funcionando bien, que no hace falta tener cerrados todos los comercios, los negocios y los trabajos, que ya se puede salir y que vamos a salir adelante. Pero por ahora tenemos que tener paciencia. Lamentablemente todavía no es tiempo de que esas buenas noticias lleguen. Y para colmo, como si esto fuera poco, seguimos siendo bombardeados por las crecientes cifras de enfermos, fallecidos, pero también, gracias a Dios, digámoslo, de recuperados. Y nos van llegando noticias mayormente negativas, malas, de distintas partes del mundo, diciendo si en algunos lugares rebrotó la pandemia, la enfermedad, y dieron marcha atrás con los avances. Queremos buenas noticias, necesitamos buenas noticias, anhelamos buenas noticias. Y uno dice, ¿dónde? ¿Qué canal, qué audición de radio, qué programa de canal de aire o de cable tengo que sintonizar para escuchar buenas noticias? Bueno, uno podría inventarse la propia buena noticia que quiera, pero eso no sería nada más que el consuelo de un tonto. Pero tenemos un recurso de buenas noticias y encima son buenas noticias genuinas, buenas noticias fieles y verdaderas que se cumplen. Y es la palabra de Dios que nos viene trayendo buena noticia desde que el hombre fue creado y aún después que el hombre
dio un paso de error a través de la desobediencia a Dios y del pecado, y Dios dijo: voy a restaurarte, te voy a sanar, y te voy a acompañar, y te voy a guiar, y te voy a cuidar. Y el hombre una, otra y otra vez volvió a meter la pata, a hacer líos, y Dios una y otra vez, enviando profetas, enviando varones de Dios, enviando su mensaje por ángeles, por sueños, por visiones, siempre acercando buenas noticias. Y hasta el día de hoy tenemos buenas noticias. Las malas noticias nos abruman. Los profetas del terror, los predicadores del miedo abundan, y parece que hubiera una competencia a ver quién da la noticia más escabrosa. Y si fuera poco, todos los problemas que tenemos en cuanto a la economía, a la política, a la inseguridad, bueno, siempre va a haber alguno que trate de encontrar alguna noticia más sanguinaria, sangrienta. Pero tenemos buenas noticias, y en esta mañana quiero compartirte esas buenas noticias. Algunas seguramente ya las has leído, ya las has escuchado, ya las has memorizado, y posiblemente hasta la hayas compartido. Pero la idea en esta mañana es que seamos capaces de afirmar esas verdades de la palabra de Dios para nuestra vida, afirmarlas para acrecentar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, para afirmar nuestra seguridad de que no estamos inmersos en un caos sin solución, que no estamos librados a nuestra suerte, sino que gracias a Dios estamos bajo su sombra, estamos en sus manos, bajo su autoridad. Estas palabras que son palabras victoriosas, y que la misma palabra de Dios, la misma Biblia, el mismo Señor nos la transmite para acrecentar nuestra confianza y nuestra fe. Tenemos que recordarlas, tenemos que repetirlas, tenemos que proclamarlas, para que otras personas que no conocen a Dios o que lo conocen de una manera equivocada puedan conocer al Dios de primera mano, que puedan confiar en su revelación, en su palabra, y acercarse con toda confianza a Él. Hay personas que creen en Dios de una manera equivocada porque se han acercado a Dios a través de la tradición familiar, a través de la tradición religiosa, a través de la necesidad. Alguien le dijo: mirá, vos tenés necesidad de salud, necesidad laboral, económica, vení al Señor, y se han acercado a Dios como el que va a resolver sus problemas. Y en lugar de buscar a un Dios que va a sanar su alma, a transformar su vida, a sanar sus heridas emocionales, pero espirituales también, y que va a cambiar, a convertirlo en una nueva creación, en lugar de buscar a Dios como el Señor, el que señoree sobre su vida, el que gobierne, el que tenga autoridad, lo han buscado como un solucionador de problemas. Entonces, cuando el problema desaparece del encuadre donde uno está enfocado, entonces ya ese Dios no lo necesito. Es como al zapatero: solamente necesito al zapatero cuando la suela de mi zapato tiene un agujero, pero una vez que lo reparó, ya del zapatero puedo prescindir. De la misma manera, muchos se acercan a Dios de esa forma equivocada, y no por mala intención, sino por mala formación, educación o desconocimiento. Nosotros que conocemos a Dios, y no lo conocemos a la perfección todavía, pero vamos creciendo en ese conocimiento, tenemos la responsabilidad de afirmarnos en estas verdades para no dudar de ellas cuando las voces de dudas, de incredulidad proliferan y nos puedan confundir. Estemos afirmados en el ancla más firme y segura, que es la palabra de Dios, para poder transmitirla con esa certeza. La mejor noticia de todas es que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo a causa del pecado, sino para salvar al mundo a causa del pecado. Una de las cosas de los conceptos que muchas veces están confundidos o equivocados en nuestro conocimiento de Dios, de la teología, de la religión, es pensar que Dios se acerca a nosotros como un juez inflexible e implacable.
Aquel que viene para decir, ¿no me hiciste caso? ¿No hiciste caso a mis palabras? ¿Desoíste mis recomendaciones? ¿Hiciste caso omiso a las advertencias que te escribí desde antiguo, desde los profetas? Entonces ahora te cabe el castigo. Eso no suena así muchas veces porque algunas perspectivas religiosas lo han pintado de esa manera escabrosa y tenebrosa. Pero claramente dice el Evangelio de Juan, lo que leí fue el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, esa idea de que el Dios es un Dios condenador, castigador, vengador, es una idea evidentemente equivocada. En el Evangelio de San Juan también, en el capítulo 12, versículo 47, ahí dice algo muy interesante que es importante que lo entendamos bien. Al que oye mis palabras y no las guarda, es decir, el que escucha la palabra de Dios y no le hace caso, dice, bien, yo no lo creo, no lo comparto, no me importa, no es para mí. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Escucha esto, lo que dice Jesús. Es Jesús el que está diciendo estas cosas. No es un teólogo, no es un pastor, no es un religioso muy estudioso, es Jesús. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Entendimos? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, le juzgará la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Y qué significa esto? Podemos profundizar teológicamente, pero a mí me gusta mucho usar ilustraciones. Siempre aclaro que ninguna ilustración es perfecta, ninguna ilustración puede ser exacta para ejemplificar a la perfección el significado de la palabra de Dios. Pero por lo menos las ilustraciones son como ventanas que iluminan la habitación y que nos permiten mirar hacia la distancia. ¿Qué significa esto? Que el que rechaza y no recibe mis palabras, la palabra le juzgará. Y se me ocurrió, porque conozco de viajar algunas veces una ruta en el sur, que es una recta muy larga y muy aburrida y que transita por medio de un desierto muy extenso. Y en esa zona desértica no hay nada, obviamente, y tampoco hay estaciones de servicio. Entonces, hay una estación de servicio, algunas estaciones de servicios en la última localidad antes de que comience esa larga ruta del desierto, que te advierte, llene el tanque de combustible aquí antes de que sea demasiado tarde. Pero uno va con su auto y resulta que mira el medidor de combustible y se da cuenta que tiene 3/4 de tanque. Y dice, estos exageran para vender. No le voy a hacer caso porque tengo suficiente combustible. Entonces uno desoye la palabra de advertencia, desoye, descree, minimiza el cuidado que tiene que tener porque no cree que ese anuncio que está allí sea cierto, desconfía, dice esto lo hacen para vender ellos, pero seguramente no puede ser que no haya otra estación de servicio donde uno la necesite. Y resulta que cuando faltan 50 kilómetros para llegar al pueblo que está después del camino del desierto y que tiene el servicio de surtidor de combustible para llenar nuestro tanque, la que teníamos aún en la reserva se agota. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? No viene el de la estación de servicio de la última ciudad que pasamos a señalarlos con el dedo y decir, eso te pasa por no hacerme caso.
Eso te pasa por tener en poco la palabra de advertencia. Eso te pasó por ser incrédulo, por ser testarudo y por creerte que vos podés resolver las cosas solos. No. La advertencia, la última que leíste y no creíste, viene a tu mente y esa palabra de advertencia es la que te juzga. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no le creí? ¿Por qué pasé por alto esa advertencia? No está la estación de servicio del pueblo anterior ni del siguiente para juzgarnos. Están para ayudarnos, están para servirnos, están para nutrirnos, para proveernos lo que necesitamos. Pero si yo no lo quiero, porque no lo creo, porque me parece que no lo necesito, ellos no están para juzgarme, ellos están para ayudarme. Pero depende de mí si quiero ser ayudado. Depende de mi credulidad. Depende de mi decisión de aceptar o no la propuesta que me están haciendo. Eso dice Jesús, lisa y llanamente. Dice, esta es la palabra que les doy y es palabra de salvación, es palabra de vida, es palabra de bendición, es buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Es una palabra griega que se traduce literalmente como buenas noticias. Euangelon, buena noticia, evangelio. Entonces, la presencia de Jesús en el mundo, la presencia física de Dios hecho hombre a través del Cristo encarnado, Jesús, era el cartel más brillante y luminoso de anuncio que Dios había mandado para que nadie dejara de verlo y para que a ninguno nos pasara desapercibido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me sigue no andará en tinieblas. Una y otra vez, luces de neón brillantes, titilantes, rutilantes, anunciando que Él es lo que necesitamos. Pero infinidad de personas que van transitando por este mundo al volante de sus vidas, conduciendo sus propias vidas, dicen, yo no necesito tu auxilio, lo que vos ofreces. Yo me basto por mí mismo. Yo ya sé cómo. No creo en estas cosas porque estas cosas son vanas, son vagas, son religiosas, son paganas, son tonterías, son para niños, son para ancianas, ancianos. Y desoímos la palabra. Y Jesús, con todo el amor eterno de Dios, nos dice, yo no vine para juzgarlos, no vine para señalarlos con un dedo, no vine para decirles sufran y embrómense por no creer, no, le digo vengan y crean porque vine para salvar, vine para dar vida y vida en abundancia. La mejor noticia, la mejor de todas las noticias, sin importar lo que pase en este mundo, lo que pase a nuestro alrededor, lo que pase en nuestra sociedad, en nuestra familia, lo que nos bombardeen desde las pantallas de televisión o desde las parlantes de la radio, no importa absolutamente nada. La mejor de todas las noticias es que Dios sigue amándonos de tal manera que ese regalo que nos dio en Jesucristo, por Jesucristo, sigue estando disponible y servido en bandeja para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, no se pierda, no muera, no se quede sin combustible antes de llegar a destino, sino que tomados de la mano del Señor nunca nos falte combustible suficiente para llegar a la mismísima presencia de Dios y vivir y reinar con Él por los siglos, por la eternidad. La buena noticia, cuando llega el tiempo de preocupación, de temor, de angustia y de necesidad, es que el Señor nos ha provisto de todo, porque Él tiene todas las provisiones, porque Él es dueño de las provisiones, Él es el dueño del universo. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, allí tenemos un pasaje también bastante conocido que dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y dice, ¿cómo que no me preocupe por mi vida? No se preocupen por su vida. Y si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar? Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ustedes. No se preocupen por su vida. Insisto en decir lo que ya hemos dicho más de una vez. Preocuparse es ocuparse antes de que uno pueda hacer algo, ¿no? Angustiarse, afligirse, asustarse, atemorizarse antes de poder hacer algo concreto.
Entonces dice, no se preocupen. Cuando haya que hacer algo, sea el tiempo oportuno, sea la oportunidad de hacerlo, tengan la capacidad, la habilidad y la ocasión de hacerlo, háganlo. Pero cuando no sea ese tiempo, ni tengan esas posibilidades, esos recursos, preocuparse es absurdo, no tiene sentido. Entonces el Señor dice, no se preocupen por su vida. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? No se preocupen por su cuerpo, cómo se van a vestir. Porque la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo tiene más valor que la ropa. Fíjense, y pone como ejemplo a las aves del cielo, que no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y esto es mucho más patente cuando uno está en el lecho de muerte, ya en agonía, y quisiera vivir una hora más. Por más que insistas y te quieras ocupar, ya es imposible. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen, dice, los lirios del campo. Primero utilizó las aves, creación suya, que nunca le faltó nada. Ahora se enfoca en las flores del campo, las flores silvestres, está diciendo, no las flores cultivadas por los granjeros o por los floricultores. Está diciendo, las flores del campo no trabajan, ni hilan, sin embargo, ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Es decir, tenían mejor vestido que el que tenía todo el dinero para poder vestirse. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Y le pone allí una rúbrica al decir, gente de poca fe. Está diciendo, va a hacer. El sentido es, Dios va a hacer por ustedes mucho más. Tengan fe. No carezcan de la fe necesaria para confiar en Dios. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los no creyentes, los incrédulos, los paganos, dice, andan tras todas estas cosas, comida, bebida, vestidos, propiedades, cosas que le den una falsa confianza, una falsa idea de seguridad. Los no creyentes en Dios, los paganos, los que confían en sí mismos, andan detrás de todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entonces busquen primeramente que Dios reine en sus vidas, el reino de Dios, que Dios haga su justicia en sus vidas, y todas estas cosas les serán añadidas, vendrán por añadidura. Por lo tanto, no se angustien por lo que va a pasar mañana, porque mañana pasarán cosas de las que tengas que ocuparte, y que preocuparte hoy no tiene sentido. Cada día tiene ya sus propios problemas. Entonces está diciendo, es cuestión de fe, es cuestión de creer, es cuestión de confianza. Dios sabe, es cuestión de enfoque, prioridades. ¿Cuáles son? Algunos han puesto el concepto de fe como un concepto místico religioso y creen que lo que nos da seguridad es simplemente creer teológica o doctrinal o religiosamente en la existencia de lo divino y de todo lo que Dios ha creado. Esto es básico, es fundamental. Nadie se puede acercar a Dios si no cree que Dios existe. Pero cuando Dios habla de fe, habla de confianza. La fe que trabaja en nuestra vida, la fe que funciona en tu vida o en la mía, no es meramente creer que Dios existe. Porque ya el autor de la carta, Santiago, decía, ¿tú crees que Dios existe? Haces bien, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, no es solo creer que Dios existe, es confiar en ese Dios. Pero confiar de veras, con la seguridad y la tranquilidad de que Dios va a asistirte, va a proveerte, va a ayudarte, aún cuando te hayas caído y te hayas lastimado. Y uno dice, bueno, pero si Dios es tan bueno y tan amoroso y tan misericordioso, ¿por qué no impidió que me cayera? Bueno, quizá porque antes de impedir que te cayeras,
Te dio un par de ojos para que mires a dónde pones los pies. Y te dio un sentido común para que sepas por dónde te conviene caminar y por dónde no. Y a lo mejor te dio otras virtudes y otras cualidades y otros dones que no estás poniendo en ejercicio. Entonces, por esa soberbia de hacer lo que a uno le parece, en lugar de ir por donde Dios nos va enseñando, vamos metiendo la pata y nos vamos cayendo. Y Dios dice, confía en mí, créeme, seguime, pero si te caes, yo voy a estar allí para levantarte, para ayudarte, para sanarte, para restaurarte, para darte una nueva oportunidad, para que no te quedes caído, para que no quedes arrastrado por el piso, para que confiando y tomado de mi mano puedas levantarte y seguir adelante. Buenas noticias. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 8 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. El Señor está cerca. Buenísima noticia. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, una paz maravillosa que ni siquiera somos capaces de comprender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces el Señor está diciendo, alegrémonos siempre, que nuestras declaraciones de fe, cuando decimos, sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios cuida de mí, que ese discurso que usamos frecuentemente o comúnmente, ese discurso que nos sale tan fácilmente en las buenas, cuando las cosas nos van bien, ese discurso en las buenas sea nuestro recurso en las malas. Que eso que decimos cuando estamos confiados y tranquilos realmente nos sirva cuando estamos pasando por problemas. Debemos elegir creer las buenas noticias. Debemos elegir estar alegres. Después dice orar y no preocuparnos, pensar correctamente, porque nuestro pensamiento va a ir guiando nuestra mente y nuestras emociones y nuestros sentimientos en un sub y baja, en una alteración constante si nuestra confianza no está firme y anclada en el Señor, recordando que cada crisis que nos toque vivir es una oportunidad para crecer. Cada tropezón y cada caída y cada lastimadura y cada raspón son nuevas oportunidades para saber que Dios es fiel, que Dios nos cuida, que Dios nos restaura, que Dios nos levanta, que nos da una nueva oportunidad. En este tiempo de aislamiento tenemos mucha oportunidad de hacer las cosas que tantas veces hemos querido hacer y nos faltaba la ocasión. Ahora tenemos la oportunidad. Pero podemos y debemos recuperar lo más importante, nuestra relación con Dios. Isaías 41, versículo 10. Y con esto yo voy cerrando con 2 o 3 versículos más. Isaías 41, versículo 10. Dice, así que no temas. ¿Querías escuchar buenas noticias? Buscad luego en tu Biblia, Isaías 41, 10 y 13. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y el versículo 13 dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Otra buena noticia, Salmo 121, 5. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Otra buena noticia, Salmo 46, 1 y 2. El mismo salmo que leí al comenzar esta reunión. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar.
buenas noticias para creer, buenas noticias para confiar, buenas noticias para avanzar seguros, buenas noticias para proclamar, para compartir, para que otros puedan ser bendecidos por la palabra de Dios, por tu testimonio. Que Dios te bendiga, que esta semana sea una semana de bendición solamente por el hecho de que te aferrás a la mano de Dios, porque le crees a la palabra de Dios, porque confías en Él y porque obedeces, guiando tu vida según su voluntad. Que no te quedes a mitad de camino porque se te agotó el combustible. Créele a Dios, estate atento a sus advertencias, a sus anuncios, a sus buenas noticias, porque son para tu bien. Y quiero orar por tu vida, por estos momentos que estás viviendo junto a tu familia, por estas situaciones que muchas veces nos inquietan o nos preocupan, para que afirmes tu confianza en el Señor. Oramos. Amado Señor, bendito Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias, porque tu palabra es un compendio de buenas noticias para bendecir nuestra vida, para guiar nuestro camino, para conducirnos por la verdad hacia la vida eterna. Gracias, Señor, porque la noticia más maravillosa de todas es que Jesucristo entregó su vida para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Gracias, Señor, por la vida nueva, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados. Pero gracias también, Señor, por acompañarnos día tras día. Gracias, Señor, por fortalecernos, por levantarnos cuando caemos, por animarnos y desafiarnos a seguir una milla más, 1 kilómetro más. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros todos los días. Gracias por ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nos tomamos de tu mano para transitar cada día en esa confianza y seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención. Quiero desearte una semana bendecida. Quiero insistir en decir que aquí abajo tenemos un WhatsApp, un número de teléfono, donde puedes escribir para compartir motivos de oración o alguna necesidad particular. Si querés conversar conmigo, yo respondo a esos mensajes y me pongo en contacto contigo. Que Dios te bendiga.